Buenos días, alumnos de quinto grado. Pues para la clase de hoy tenemos el tema palabras agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas, ¿sí? Para el curso de ortografía. Nos preguntamos, ¿la ubicación del acento en las palabras es importante? ¿Será realmente muy importante dónde se ubica el acento? Pues bien, vamos a explicar este tema. De acuerdo a dónde se ubique la sílaba acentuada, es decir, la sílaba que tiene mayor fuerza de voz, la sílaba tónica, como ustedes prefieran llamarla, ¿sí? Al final resulta siendo lo mismo. Sílaba acentuada, sílaba con mayor fuerza de voz, sílaba tónica. Dice, de acuerdo a dónde se ubique esta sílaba, el significado de las palabras pueden variar considerablemente, cambiar drásticamente de significado a significado. Tenemos aquí tres palabras. Si ustedes pueden observar, se escriben idéntico. Las tres palabras tienen 6 letras, están iguales, en el mismo orden, todo, ¿no? No varía. Pero pueden observar que la sílaba rosada es la que va a tener la mayor fuerza de voz. Vamos a proceder a leer. En la primera, la mayor fuerza de voz está en la primera sílaba. Hábito. En la segunda, habito. Y en la tercera, habitó. Y ustedes me dirán, Miss, pero es la misma palabra. No. Si yo pronuncio hábito, me estoy refiriendo a la prenda, la indumentaria que usan pues las monjas o los monjes o sacerdotes como signo de su autoridad eclesiástica, un hábito. También lo usamos o lo podemos observar en las procesiones del Señor de los Milagros, ¿sí? Como signo de religiosidad. Entonces ese viene a ser un hábito, la prenda. Y habito, yo por ejemplo habito en mi casa. ¿Qué quiere decir esta oración? Yo habito en mi casa, yo vivo en mi casa. Entonces habito es vivir. Hábito con tilde en la primera sílaba es prenda de vestir. Habito es sinónimo de vivir. Y habitó. ¿Yo puedo decir que yo habitó en mi casa? No, ¿cierto? Habitó es el pasado del verbo habitar. O es decir, pasado de vivir. Entonces yo puedo decir que mi tío habitó en mi casa, pasado. Entonces estas tres palabras, si ustedes pueden observar, tienen tres significados distintos, a pesar de que habito y habitó son verbos y obviamente hacen referencia al estado de vivir. Uno es en el presente y otro es en el pasado, por lo tanto estamos hablando de significados distintos. Y hábito es la prenda de vestir. ¿Se dan cuenta cómo cambia el significado de la palabra solamente por tener la sílaba acentuada en distinta ubicación? Tenemos aquí otro trío de palabras: célebre, celebre y celebré. Célebre es una persona insigne o ilustre, muy importante. Celebre es un indicativo del verbo, ¿no? Celebre. Celebre su fracaso, celebre su derrota, celebre la medalla, celebre. Festeje, ¿no? Y celebré nuevamente el pasado, ¿no? Yo celebré mi cumpleaños, ¿no? Tenemos aquí un último trío de palabras: último, último y último. Último nos indica orden, o sea, el último en el orden, ¿no? El que está al final de la cola, al final de la lista. Último viene del verbo ultimar, que es dejar todo listo. Precisar detalles, ultimar detalles, dejar todo listo antes de. Y último se refiere mayormente, viene a ser un sinónimo contextual de mató, ¿no? De asesinó. El ladrón ultimó a su víctima, o sea que la mató, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, la posición de la sílaba acentuada va a cambiar la ubicación, o disculpen, va a cambiar el significado que nosotros tenemos de la palabra. Entonces, ¿es importante la ubicación del acento? Sí, sumamente importante. Y bien, una vez que hemos pues razonado sobre la importancia de la ubicación del acento, vamos a observar cómo se clasifican las palabras por la ubicación del acento, por su acento.
Se clasifican de 4 modos, como nos indica estas 4 secciones. La primera son agudas, la segunda graves, la tercera esdrújulas y la cuarta sobreesdrújulas, ¿sí? 4 tipos de clasificación. Y en las siguientes imágenes vamos a poder observar de qué depende que una palabra sea aguda, sea grave, sea esdrújula o sea sobreesdrújula. Acompáñenme a verlo. Pues bien, para la explicación y que quede sumamente claro este tema que es súper importante, he seccionado los colores, ¿no? O los tipos de palabra por color, para que ustedes puedan identificarlo mejor, además de hacer un breve cuadro sinóptico que ayudará a la comprensión del tema. Palabras agudas. Bien, las palabras agudas son aquellas, nos dice su concepto, son aquellas palabras que llevan la mayor fuerza de voz en la última sílaba. ¿Llevan tilde cuándo? Llevan tilde cuando terminan en N, S o vocal, las vocales A, E, I, O, U. ¿Y cómo ubicamos estas palabras agudas? ¿No? Miss, ya lo dijiste, mayor fuerza de voz en la última sílaba, cuando su sílaba acentuada, su sílaba tónica, está en la última sílaba. ¿Y cómo puedo yo notar el tema de primera sílaba, última sílaba? Miss, la palabra concepto, por ejemplo, ¿no? Concepto. Ah, ya, concepto es la primera sílaba. No. Para analizar la ubicación del acento y clasificar las palabras por esta ubicación, nosotros contabilizamos las sílabas no de derecha a izquierda, sino de izquierda a derecha. Es decir, comenzamos por la última sílaba. Fíjense, les voy a explicar. Tenemos aquí 4 cuadraditos, 4 redonditos, ¿sí? Entonces vamos a suponer que nos dicen que las palabras agudas son las que llevan la mayor fuerza de voz, ¿no? En la última sílaba. Y yo voy a indicar la numeración, miren, 1, 2, 3, 4. Está empezando del último, ¿sí? Como les comenté, de izquierda a derecha. O si ustedes lo prefieren, desde el último hacia adelante. Entonces tenemos esa numeración, 1, 2, 3, 4. Y nos dicen pues que en la última sílaba, ¿no? Para nosotros la última va a ser la que dice 1. Y ahí está. En esa ubicación tiene que ir la sílaba tónica, la sílaba acentuada, la sílaba con mayor fuerza de voz. Esa es la ubicación que va a tener en el caso de las palabras agudas. Va a estar en la última sílaba. ¿Sí? ¿Comprendieron? Muy bien, vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Ejemplos. Tenemos camión. Separemos en sílabas, camión. Y ahora, mi sílaba tónica es la sílaba mión, ¿cierto? Claro, ahí está la tilde. Esa es mi sílaba tónica. ¿Y qué dice? Que se tildan cuando terminan en NSO vocal. Esta palabra camión está terminando en N, por lo tanto, obviamente se tilda. Y la encerramos para resaltar que es la sílaba tónica de esta palabra. Siguiente, director, director. Sílaba tónica, tor. ¿Está tildada? No. ¿Por qué? Porque la regla dice que se tildan cuando terminan en NSO vocal. Esta termina en R, por lo tanto no se tilda. Siguiente, Inés, Inés. Muy bien, sílaba tónica, nes. ¿En qué termina? En S. Por lo tanto, se tilda. ¿Observamos la tilde? Sí. Biberón. Bi-be-rón. Sílaba tónica, rón. ¿Termina en N? Sí. Por eso es que está tildada esta palabra. Y estas serían ejemplos de sílabas o de palabras agudas. La segunda clase lo tenemos de color turquesa, palabras graves o llanas, y su concepto nos indica que son aquellas palabras que llevan la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba, o sea que ya no en la última, sino en la penúltima. Y llevan tilde cuando no terminan en NSO vocal. O sea, cuando no terminen en NSO vocal, y en todas las otras ocasiones sí se van a tildar.
pero solamente no tildaremos cuando terminan en NSO vocal, al revés de las agudas. Las agudas se tildan cuando terminan en NSO vocal, las graves son lo contrario. Nos sirve esta mnemotecnia para poder ayudarnos a recordar. Y otra vez explicamos la ubicación. Tenemos nuevamente nuestros 4 círculos y contamos 1, 2, 3, 4. Dice penúltima, contamos desde la primera, última, penúltima, y ahí está. En esa ubicación debe ir la sílaba tónica para que una palabra se llame palabra grave. Tenemos algunos ejemplos para reforzar la explicación de las palabras graves. Palabra cabello, cabello, sílaba tónica, termina en vocal esta palabra. ¿Y qué nos decía la regla? Que no se tildan cuando terminan en NSO vocal. Como termina en vocal, obviamente no lleva tilde. Tenemos botella, 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 sílaba tónica, T, ¿se tilda? No, porque está terminando en vocal. Legendario, separamos, legendario, sílaba tónica, da, ¿se tilda? A ver, díganme, ¿en qué termina? En O. Entonces, ¿se tildará o no se tildará? No se tilda, correcto. ¿Por qué? Porque termina en vocal. Cráter, separemos, cráter. Sílaba tónica, obviamente, la que lleva la tilde será la sílaba tónica, fácil de ubicar por la tilde. Y en este caso, como pueden observar, termina en R. Y por lo tanto, por eso es que ustedes pueden observar la tilde en esta palabra. La tercera clase de palabras son las palabras esdrújulas. Está con la sección verde limón. Y su concepto nos indica que son aquellas palabras que llevan la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba. Y llevan tilde cuando, pues no hay ninguna regla para este tipo de palabra, porque todas las que sean esdrújulas se van a tildar. Ubicación, como ya lo hemos trabajado, los 4 círculos, contamos 1, 2, 3, 4 y nuestra ubicación vendría a estar ahí en la ubicación 3, última, penúltima, antepenúltima. Ejemplos, célebre, separemos, célebre, sílaba tónica, muy bien. Recuerden siempre que cuando estén confundidos pueden contar, como hemos estado haciendo desde la última, 1, 2, 3, y eso les servirá para ubicar la antepenúltima sílaba, o la penúltima, o la última, según sea el caso. Célebre, entonces, vendría a ser una esdrújula, está tildada, ¿por qué? Porque la regla nos indica que todas se tildan. Segunda palabra del ejemplo, archipiélago, separamos, archipiélago. Entonces, sílaba tónica, ahí está con la tilde, es una esdrújula, siempre se tildará. Tercera palabra, fotográfico, separamos, fotográfico. Sílaba tónica, gra, ¿se tilda? Sí, ¿por qué? Todas se tildan, por eso. Muy bien, mis niños. Y ahora tenemos palabras sobre esdrújulas. El concepto nos indica que son aquellas palabras que llevan la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba y llevan tilde. ¿Cuándo? Pues nuevamente en el caso de las sobresdrújulas todas se van a tildar, no tienen ninguna otra regla ni limitación. Ubicación, 4 círculos, 1, 2, 3, 4 y la antepenúltima será en el número 4. Y ahí está nuestra ubicación. Ejemplos, repítemelo, dividimos, repítemelo. Contamos 1, 2, 3, 4, sílaba tónica, muy bien. En esa posición es una sobresdrújula. ¿Se tilda? Sí, porque todas se tildan. Lo mismo en cúmplecelo, cúmplecelo, cúmplecelo. Sílaba tónica. Tercer ejercicio. O tercer ejemplo, llévaselo. Llévaselo. Sílaba tónica, ye.
Muy bien, ahora vamos con la actividad. Una actividad cortita. Lee con atención las siguientes palabras. Divídelas en sílabas, encierra la sílaba tónica y finalmente indica qué clase de palabra es. Aquí tienen la tabla con las 10 palabras. 3, 6, 8, 10 palabras. Estas palabras en el cuadro siguiente tienen que silabearlas, como ahí dice silabeo. ¿Qué es silabearlas? Dividirlas por sílabas. Deberán dividir examen por sílabas, exámenes, disculpen, panameña, Latinoamérica, españolas, aéreo, latinoamericana, examen, envíame, correo y murciélago. Bien. Y luego de haber dividido, ¿qué dice la indicación? Encierra la sílaba tónica. ¿Cuál es la sílaba tónica? La que tiene la mayor fuerza de voz. Y finalmente indica qué clase de palabra es. Es decir, qué clase de palabra es según la ubicación del acento. Si es aguda, si es grave, si es esdrújula o sobreesdrújula. Muy bien. Eso ha sido todo entonces para la clase de hoy. No se olviden de transcribir a sus cuadernos la ficha de teoría, desarrollar la pequeña actividad de solamente 10 palabras que se les acaba de dejar y cumplir con las medidas de prevención para evitar el contagio del coronavirus. Muchas gracias y hasta la próxima clase.